del cuerpo estriado. Entonces ya va a ser parte de qué, para qué funciones, funciones emocionales y superiores, ¿ya? Bueno, miren que también ahí ya también se va como diferenciando para qué función va a tener esa vía. Rapé estriadas. No, aquí más o menos, pues ahí la anoté, pero como es representación, no sabe más que todo del rapé dorsal. Están aquí en la línea media, sí. Vamos aquí, como este es el tegmento, podría estar un poquito atrás, allí pero atrás, ¿sí? Allí pero atrás, ¿sí? Como atrás, del núcleo del rapé dorsal. Bueno. ¿Sí? Pero no propiamente la sustancia negra, sino como el placito de ahí de la sustancia negra, ¿sí? Y está localizado el núcleo del rapé dorsal. Bueno, ahora sí, eferencias. Ya vimos lo que le llegó, o sea, las entradas hacia el cuerpo estriado. Pero veamos qué sale del cuerpo estriado, qué eferencias. Hay unas eferencias que se dan en el mismo núcleo ventricular. Entonces, vías estriado-palidales. Estriado-palidales. Otras van hacia la sustancia negra, pero aquí sí al componente reticular de la sustancia negra. ¿No? Van hacia la parte del pálido, del globo pálido y hacia la sustancia negra. ¿Sí? Entonces, estriado-palidales. Y estriado nígricas o nigrales. Estas a la porción, aquí las de salida hacia la porción reticular de la sustancia gris. Usted ahorita dijo que salían desde el globo pálido, ¿sí? Pero el globo pálido no, o sea, el cuerpo estriado no solamente también. Sí, claro. Estoy hablando de eferencias del cuerpo estriado. Eferencias del cuerpo estriado. ¿Cuál es el cuerpo estriado? No caudado y cutáneo. O sea, esto es que el cuerpo estriado. Lo que sale del cuerpo estriado forma ¿qué? Eferencias. ¿Y hacia dónde las manda? Hacia el globo pálido. ¿Y hacia dónde las manda? Hacia la sustancia negra de la porción reticular, ¿cierto? Sustancia negra reticular. Bueno. Ahora ya no vamos a hablar más del cuerpo estriado. ¿A quién vamos a poner aquí de protagonista? Al globo pálido. Entonces nos vamos a poner de protagonista al globo pálido. Para poder hablar de qué? De aferencias y eferencias del globo pálido. ¿Entendido? Ya hablamos de las aferencias y eferencias del cuerpo estriado. Ya no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del globo pálido. También tiene que aferencias lo que le llega, eferencias lo que sale. Entonces veamos las aferencias hacia el globo pálido. Aferencias. Le llegan al globo pálido desde el cuerpo estriado. ¿Cierto? Ya el cuerpo estriado es de otro vecino que le manda al globo pálido. Entonces se llama estriado palidales. Las estriado palidales son aferencias del globo pálido, ¿cierto? Pero son eferencias del cuerpo estriado. ¿Sí? 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 ¿Cuáles son las eferencias del globo pálido? ¿De qué eferencias estamos hablando? A ver, la
llega desde el cuerpo estriado. Aquí le podemos dibujar otra, ¿cierto? Si llega desde el cuerpo estriado, pues estamos hablando desde el núcleo caudado del plano que está llegando el globo pálido. Él es el protagonista hoy. Y también hay una aferencia subtálamo-palidal. Aferencias subtálamo-palidales. Desde el núcleo de Luis, por ejemplo, desde el subtálamo, miren, del subtálamo prácticamente esa vía se va como por debajo del subtálamo, el tálamo que tenemos aquí, se va por debajo, prácticamente, aquí estaría el subtálamo, y entonces tiene que irse como por debajo de acá, o ir acá, ir hacia la parte del núcleo lenticular del globo pálido. Entonces tendrá que hacer un recorrido aquí ventral, ¿cierto? Y incorporarse por la cápsula interna, ¿cierto? Para hacer esa conexión aquí con el globo pálido. Bueno. Se llaman subtálamo palidales. Esas serían las principales aferencias. Esas subtalamopalidales son unas vías que van a hacer regulación sobre el globo pálido externo para a veces permitir que se suelte el neurotransmisor inhibitorio o que por el contrario se estimule la liberación del inhibitorio. Entonces, el globo pálido externo. Bueno, sigamos aquí, sigamos viendo las eferencias. Ahora, ¿qué es lo que sale del globo pálido? ¿Qué eferencias? Una que se llama el asa lenticular. Asa lenticular. Asa lenticular. Lo que sale del globo pálido. Y entonces forma una vía que se llama el asa lenticular. Esa vía atraviesa la zona incierta, atraviesa la zona incierta o zona H de Fore, también se le llama. ¿Por qué zona H de Fore? Es porque está como allí justo, ¿se acuerdan de la degustación del núcleo rojo? ¿Cierto? La degustación ventral de Fore. Él estudió mucho ese pedacito y entonces por eso le llaman a esa zona incierta, ¿no? Entonces se llama ahí como un espacio la zona H del Fore. Y entonces en este caso tiene que prácticamente como meterse por debajo del subtálamo allí para poder buscar aquí la salida y conectar aquí al tálamo, ¿cierto? Entonces tenemos esa asa lenticular. También desde este globo pálido también se establece otro fascículo que se llama el fascículo lenticular, o sea que salió del núcleo lenticular por generalizar, entonces, pero él sale realmente del globo pálido, entonces forma el fascículo talámico. También se incorpora a lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, pero en ese espacio, esa zona incierta, para llegar a hacer conexión aquí con el tálamo, con esta parte del tálamo, se juntan esos dos paquetes de fibras y forman un fascículo que se llama el fascículo talámico. Pero el fascículo talámico está formado por el asa lenticular y por el fascículo lenticular, ¿sí? Solo que al pasar por la zona incierta se acompañan y forman los dos fascículos, forman pues el fascículo talámico. El fascículo talámico. ¿Listo? ¿Ahí comprendido? Pero también este globo pálido también le manda referencias aquí a nivel del mesencéfalo y ahí ya nos aparece el núcleo rojo, ¿no? Mandando el globo pálido referencias
al núcleo rojo, ¿no? Y también hay a nivel del mesencéfalo y al tegmento del mesencéfalo, también sobre todo la parte ventral del núcleo del globo pálido. Hacia la parte tegmentaria, por ejemplo, pues para hacer conexión con formación reticular, los núcleos que tienen que ver con funciones límbicas. Y un poco con el núcleo rojo también, pues en el sentido de regular muy seguramente las vías que está recogiendo el cerebelo que va a mandar a hacer control suprasegmentalmente. Es como la conexión que hace allí. Entonces, vías pálido tegmentarias, va al tegmento de mesencéfalo. ¿A dónde? A los núcleos de formación reticular, al núcleo rojo. ¿Entendido? Se llaman así, vías pálido tegmentarias. Formando vías mesoestriadas, ¿no? Y miren aquí pues ya como a partir del núcleo rojo pues empieza a establecer también un poco la comunicación de control con el sistema extrapiramidal. Pues no vamos a nombrar más allí, ya es como para ir armando las redes, ¿no? Miren la complejidad del cerebro, ¿no? Y estas vías que estudiamos acá en neuroanatomía pues realmente son las que en la clínica se utilizan para poder identificar signos y síntomas, ¿ya? Porque todas esas redes están interconectadas. Aunque en cada sitio se hacen unas funciones con unas redes, ese sitio manda a través de otras vías a conectar con el resto del sistema y del cerebro. Y seguimos con las grandes incógnitas de la complejidad de nuestro cerebro. Todavía queda mucho por investigar. Solamente se tienen, digamos, conocimientos desde lo que la clínica ha estado, digamos, a través de los signos y síntomas. Entonces ya los científicos, los más estudiosos, ya muy puntualmente que están en laboratorios mirando, estudiando, pues hacen todos los estudios. Y el médico entonces aprende para poder identificar el signo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar aquí las vías funcionales. Pero antes de ello, vamos a ver la vía directa y la vía indirecta. ¿Se acuerdan que por acá quité una imagen? Antes de hablarles de esa vía directa y la vía indirecta, vamos a hablar ya un poquito, vamos a acercarnos un poquitico al conocimiento funcional de la red que se establece para el control motor. ¿Sí? La red a través de estas vías. Y también vamos a incorporar un poquitico de información que es neuroquímica. Miren que ya en el nivel que vamos, ya vamos metiendo qué información fisiológica. Algo de acercarnos a los mecanismos funcionales. Ya de aquí en adelante ya empezamos a descubrir ese camino de la fisiología, ¿cierto? Pero hay que saber qué, la base, la neuro, para poder, porque si no te vas y aprendes todo fisiológicamente, luego técnicamente te vuelves, prácticamente aprendes perfectamente todo, pero a la hora de explicar, ¿qué pasa? Te puedes quedar como bloqueado y de pronto, ¿cuál será la solución aquí? De pronto, si sabes todo esto, puedes sacar adelante una buena idea, ¿no? Para hacer una solución. Bueno, entonces decíamos que estos ganglios basales hay unas vías que llegan al cuerpo estriado, que llegan al globo pálido, ¿cierto? Y se establece esa conexión para hacer el control. Estos núcleos basales hacen control sobre qué? Sobre corteza. Pero hacen el control sobre corteza mediado ¿por quién? Por el tálamo. El tálamo es esa estructura. Acá llega información, sale información, llega al tálamo. ¿Pero para qué llega al tálamo? Para permitir que el tálamo, las neuronas del tálamo se activen y se estimulen para que hagan conexión con las áreas motoras de corteza y se exciten estas áreas motoras
o por el contrario, para que toda esta actividad de control inhiban al tálamo. Si inhiben al tálamo, entonces ¿qué va a pasar acá? Se va a inhibir, ¿cierto?, el movimiento, o sea, se controla, ¿ya? Entonces voy a abrir aquí la palma de la mano, ¿no? Entonces, en una vía directa, cuando el tálamo está libre, hay movimiento. Entonces, aquí tálamo, ¿sí? Va a ser que se va a hacer el control a nivel del tálamo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces se va a inhibir o se va a estimular ¿qué? La corteza. Entonces les decía, si va por una vía que inhibe el tálamo, entonces ¿qué va a pasar? Yo me quedo aquí, ¿cierto? Pero cuando llega la vía que estimula el tálamo, hago el movimiento. Bueno, en la parte, digamos, de los espasmos también pues tiene que ver, uno, la actividad en sí de, digamos, del nervio sobre las fibras motoras, ¿cierto? Si hacen la contracción o no, porque hay una inhibición, no hay la liberación del neurotransmisor. Entonces se queda ahí, pues, ¿no? Quieto, contraído, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa sería como la respuesta. Desde el orden neuroquímico es porque no hay liberación de los neurotransmisores para que realicen la función normal. Pero esa definición también habría para esa regulación, ¿no?, del movimiento. Esa, por ejemplo, esas personas que ¿Parkinson? Sí, Parkinson. Ah, ya vamos para allá, Sí. ¿Qué hora es, chicos? Bueno, ok. Sí, ya vamos para poner al final las patologías de los ganglios basales. A ver, para adelantarnos un poquito, que pronto no se nos vaya a faltar, y adelantarnos a las patologías. Cuando vimos tractos descendentes, había lesiones de neurona motora superior y de neurona motora inferior. Cuando hay una lesión de neurona motora superior, van a diagnosticar, seguramente cuando hay daño allí, van a establecer una parálisis de tipo espástica, ¿cierto? Pero cuando esa vía está perfecta, pero hay parálisis, hay rigidez, y entonces ya van a colocar un diagnóstico de rigidez plástica, que se trata ya de lesión a nivel del control de ganglios basales, o sea, es distinto. ¿Ya? Bueno, ahora veamos acá. Para entrar un poquito, ya vimos las vías, que es lo importante, esto ya es una partecita complementaria, así como las patologías, ¿sí? Entonces, las características histológicas de este núcleo lenticular. En la parte del putamen, las neuronas se agrupan y son neuronas que tienen un gran árbol dendrítico, ¿no? Tienen muchas dendritas y tienen, digamos, como muchas espinas dendríticas. Y entonces podríamos decir que son espinosas, neuronas espinosas. Y hay dos grupos de neuronas allí que corresponden a un grupo que tiene receptores dopaminérgicos del grupo 1. Y hay otras neuronas, también receptoras de dopamina, pero el tipo de receptor son dopaminérgicos de 2, que son familias. Las familias dopaminérgicas, estructuralmente, pues, tienen unas pequeñas cambios. Acuérdense de los enlaces, la química, la estereoquímica, pues. Entonces, hay unas familias del grupo dopaminérgico. Y esas familias de receptores para dopamina son receptores dopaminérgicos. Aquí llega dopamina, pero hay 5 tipos de receptores dopaminérgicos. Entonces, el grupo D1. Entonces D1 recibe receptores para dopamina D1 y D5. Los que llegan a este grupo D2 tienen receptores dopaminérgicos
2, 3 y 4, ¿no? Entonces hay dos tipos de neuronas. Y entonces, dependiendo, por ejemplo, cuando se regulan las neuronas que están acá dopaminéticas de la sustancia negra, pues ellas hacen control aquí. Entonces, en unos casos inhiben y en otros estimulan, dependiendo si están estimulando o inhibiendo la vía directa o la vía indirecta para el control cortical. Bueno, entonces aquí vamos a mirar que en ese grupo de neuronas, también estas neuronas son liberadoras, ambas son liberadoras ¿de qué? De GABA. Pero ¿qué es lo distinto? Que ellas también producen unos sistemas de neuroquímicos. Entonces, por ejemplo, las D1 dentro de su neurona hacen producción también de un complejo de GABA, dinorfina y sustancia P, ¿no? Eso es lo que producen ellas. Dinorfina, sustancia P en cierta medida podrían ser excitatorias en un momento dado, ¿cierto? ¿Y GABA es qué? Inhibitorio. Y en el otro grupo, las D2, ellas producen GABA y encefalinas. Entonces, como que también tienen un neurotransmisor ¿qué? Excitatorio, porque necesitan también regular, necesitan también inhibir. Entonces, esa sería la característica de los grupos que hay en el cuerpo estriado, ¿sí? Ese tipo de grupos de neuronas. Entonces, hay unos núcleos de entrada. ¿Cuáles son esos núcleos de entrada? Esos núcleos de entrada pues van a ser el cuerpo estriado, ¿cierto? Aquí el cuerpo estriado sería uno de esos núcleos de entrada para hacer esa regulación. Y también vamos a ver unos núcleos de salida. ¿Cuáles son esos núcleos de salida? Los núcleos de salida, o sea, de entrada quiere decir que la corteza le manda información, o sea, las vías ¿qué? Aferentes al cuerpo estriado, que son ¿qué? Córtico-estriadas. Esas son las entradas, ¿cierto? ¿De dónde más llega guía? Del tálamo. Tálamo estriado, también del núcleo ventral anterior. Pero veamos las que llegan directamente allí al cuerpo estriado, que nos interesa hoy es hablar del cuerpo estriado. Pero hay unas vías o unos núcleos de salida que van a formar un complejo que se llama el complejo globo pálido interno y sustancia negra reticular, así se llama ese complejo. Y entonces sería globo pálido interno, ¿se acuerdan? Cuando vimos la estructura, y globo pálido externo. Y entonces los núcleos de salida son ¿cuáles? El interno y la sustancia negra reticular. Esos serán los núcleos de salida, ¿sí? Los núcleos de salida. Pero los núcleos de salida, ¿hacia dónde? Para actuar sobre quién? Sobre el tálamo, ¿cierto? Sobre el tálamo. Van a actuar sobre el tálamo. ¿Lo van a inhibir o lo van a qué? A excitar para que controle la corteza, porque inicia movimiento, que detenga movimiento. Entonces, por eso se llaman de salida. Ellos establecen ahí una vía directa que puede ser desde lo que es el cuerpo estriado aquí, cuerpo estriado como tal, hasta el globo pálido interno. ¿Para qué? Para que el globo pálido interno, por ejemplo, como aquí llega glutamato, excita esta neurona, libera GABA. Al liberar GABA aquí, en estas neuronas del globo pálido interno, entonces libera GABA, entonces ¿qué hace? Inhibe esta neurona. Al inhibir esta neurona deja libre ¿a quién? Al tálamo, para que él pueda cumplir su tarea de excitar el movimiento. ¿Entendido? Ahí es una vía ¿qué? Directa. ¿Ya? Otra información que llega también desde las vías de salida, desde los centros de salida, recuerden que también hay conexión con los núcleos de la sustancia negra reticular. Los núcleos de la sustancia negra reticular decíamos que tienen GABA, ¿cierto? Tienen GABA. Y entonces,
Cuando estos núcleos, por ejemplo, pueden llegar directamente acá también, excitan la liberación de GABA, se libera GABA, inhibe aquí el tálamo, ¿cierto? O sea, deja libre el tálamo, no lo inhibe, sino que deja libre el tálamo. Como no, sino que lo deja libre, que él tiene su tarea, y entonces lo deja libre y hace el movimiento, ¿ya? Por eso son dos vías que directas. Por eso se hace por el globo pálido interno y la sustancia negra retinal, ¿sí? Hay unos núcleos intermedios. ¿Cuáles son esos núcleos intermedios? Globo pálido, ¿qué? Externo, tenemos, ¿cuál es este? El subtálamo. El subtálamo. Esos son los núcleos intermedios y van a actuar en una vía indirecta también para regular la función del tálamo. Y entonces, vamos a mirar aquí, cuando esta vía que llega aquí a estimular a estas neuronas, por ejemplo, del glutamen, las estimulan, el glutamen libera ¿qué? GABA, ¿cierto? Pero ese GABA cuando llega aquí a estas neuronas, ¿qué hace? Inhibe esta neurona, ¿cierto? La inhibe allí y entonces al inhibirla deja libre a quién? Al subtálamo, deja libre al subtálamo y aquí el subtálamo como queda libre, entonces ¿qué hace aquí? Perdón. No, perdón, aquí me fui mal. También por ahí la saqué, pero déjeme nada. Aquí no fue así, porque estoy cogiendo la de la vía del globo pálido externo. Entonces, globo pálido externo recibe información glutamatérgica, este glutamato libera GABA actúa sobre esta neurona, entonces ¿qué va a pasar? Va a generar una inhibición. Lo que pasa es que ya aquí, la inhibición sí la hace aquí en el subtálamo. El subtálamo que libera glutamato, ¿cierto? Libera glutamato. Entonces, como aquí lo inhibe la vía ¿qué? De liberación de glutamato. Y entonces, como inhibe la vía de liberación de glutamato, queda libre ¿quién? Esta de GABA. Entonces, esta neurona ¿qué hace? Liberar ¿qué? O sea, aquí ¿qué pasa? GABA, ¿cierto? Y entonces aquí ¿qué va a hacer? Inhibir al tálamo como tal. Entonces allí, al inhibir o bloquear esa vía hace que la corteza no realice movimiento. Entonces son vías de esta manera. Y aquí porque a veces no es que uno la explica así tan derecho, porque también aquí uno tiene que mirar, cuando uno las está mirando, las comprende todas, porque son muchas. Pero miren, aquí hay algo muy importante, y es que existen circuitos regulatorios de liberación o no liberación de GABA en el globo pálido. Estos circuitos, con estos núcleos intermedios, son circuitos entre ellos para evitar que se libere GABA o que no se libere GABA. ¿Entendido? Que se libere o que no se libere. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasaría? No se libera glutamato. Al no liberarse el glutamato, ¿qué pasa con esta neurona? Deja libre el GABA. Dejaría libre GABA, o sea, no libera GABA. No libera GABA. Y entonces no libera GABA y deja libre al tálamo. ¿Cierto? Es eso. Bueno, entonces miren cómo son circuitos que es para que se den cuenta que la fisiología es más compleja. Y hay que tener en cuenta que vías sencillas, fáciles, ¿y qué? Y vías complejas. ¿Y las vías complejas qué están haciendo? Regulando. Que se libere un neurotransmisor inhibitorio o que se libere un neurotransmisor excitatorio. ¿Entendido? Eso lo hacen. De igual manera, en el caso, pues, cuando llegan directamente también aquí al subtálamo,
Por ejemplo, en este caso, si se inhibe aquí, si se libera GABA aquí, ¿qué pasa aquí? Se inhibe, libera GABA y se inhibe esta neurona. Pero cuando hay una comunicación aquí también hacia esta parte se excita GABA. Y al excitarse GABA, entonces, ¿qué va a hacer? Inhibición. Y son circuitos, ¿ya? Son circuitos que finalmente lo que están es activando o desactivando la neurona, ¿sí? Para que actúe sobre el tálamo, y el tálamo ya tiene sus funciones, y entonces regula el tálamo, porque él está haciendo su tarea. Cuando le llegan las vías ascendentes, de espinotalámica lateral, todo lo está llegando, todo lo que vimos ayer del tálamo, él está haciendo su tarea. Pero para el control motor, por acá le ponen un control, ¿cierto? A través de estos circuitos de control. Pero ellos, cuando esos circuitos lo que hacen es regular, ¿no? Lo paran o lo aceleran para la actividad. Y así van funcionando todas las redes a nivel del cerebro. Bueno, eso sería pues para que tengan en cuenta la importancia de esos núcleos intermedios. Cuando hablábamos de corteza, y del cerebelo, había neuronas que interneuronas. En todas las redes, tractos ascendentes, descendentes, etcétera, hay interneuronas sensitivas, interneuronas motoras, ¿cierto? Todo ese tipo de interneuronas. Aquí ya hablamos de estructuras. Entonces, ¿ya hay qué? Núcleos intermedios, que serían, o están haciendo esa función de interneuronas. ¿Ya? Bueno. Eso sería pues cómo funcionan. Lo más seguro es que van a tener un poco más que estudiar casi todas las vías, ¿no? Desde el orden fisiológico, pero para que es la base para que vayan entendiendo cómo van estructurando las vías, ¿cierto? ¿Me comprendieron la clase? ¿Comprendieron? Profe, en los pacientes con coraje. Bueno, ya vamos para allá. Bueno, estas vías aquí también, por ejemplo, esta, por ejemplo, también nos está mostrando un ejemplo de vía directa, desde el cuerpo estriado al globo pálido interno, y desde el cuerpo estriado también. Ahora aquí no han puesto la de eso. Y entonces aquí también han puesto la vía que llega aquí al intermedio, que sería en el globo pálido externo, que está llegando aquí, está inhibiendo, GABA, inhibe, libera, inhibe. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Inhibe, lo que estábamos mirando allí. Se activa ¿quién? La neurona del tálamo, que libera glutamato. Al liberar glutamato excita que una inhibición, ¿sí? Excita una inhibición. Y entonces aquí ¿qué signo le ponemos? Excita una inhibición. Ahí les queda muy chévere ya. Yo te les pongo para indicar allí dónde da la inhibición. ¿Ya? Bueno, esa sería. Bueno, acá está la otra vía, cuando llegan a los núcleos reticulares. También cuando se utilizan los núcleos intermedios prácticamente, a nivel del subtálamo, por ejemplo. Bueno, aquí no está pintada la vía que regula aquí, sobre todo el subtálamo. Aquí está el globo pálido externo, que es el que regula también vías. ¿Cómo se llama eso? Recíproca, ¿no? También ahí la vamos a ver. Hay otra imagen que también está esa parte, pero también veamos aquí información, por ejemplo, de la reticular. Allí estamos viendo que aquí se inhibió, ¿cierto? Se inhibe, o sea, llegó GABA aquí, inhibió, dejó libre también a quién, al glutamato de quién, del tálamo. ¿Y dónde liberó glutamato? En la sustancia
La sustancia negra, ¿cierto? Aquí en la sustancia negra el glutamato. Y esa sustancia negra reticular tiene GABA. Si tiene GABA, excitó GABA. Y al excitar GABA, ¿qué hace? Inhibe. Entonces, inhibe ¿qué? La acción de la corteza. ¿Sí? Depende de dónde va. ¿Entendido? Bueno. Antes, pueden, si quieren, tómenle la foto y ahí está el ejemplo de las vías. Ahí está el ejemplo de las vías. Ahí está bonito, ahí está bonito. Ahí está bonito, pero a veces es mejor que uno les pinte, ¿cierto? Porque ya cuando está hecha como que no se entiende mucho a la hora que les pone nadie, ¿cierto? Bueno, ahora veamos los tipos de trastornos. De los núcleos basales pueden ser ¿qué? Hipercinéticos o hipocinéticos. Hipercinéticos, ¿qué va a hacer? ¿Ya hacen qué? O sea, movimientos, ¿cierto? Y alterados. Hipocinéticos, pues que van a hacer movimientos lentos, vacilantes, por ejemplo, como la atetosis, por ejemplo. Entonces, entre los hipercinéticos tenemos como ejemplos de patologías la corea de Huntington, la corea de Sydenham también, que en este caso la de Huntington pues es genética, la de Sydenham es a raíz también de, se confunde, digamos, o puede ser como transitoria en el momento en que hay una afección, por ejemplo, del virus, ¿no? Del estreptococcus. Entonces afecta los antígenos, digamos, los anticuerpos atacan a esos antígenos y el antígeno es muy parecido, de las neuronas de aquí del putamen son muy parecidos y entonces atacan también a las neuronas del putamen. Entonces por esa razón se daña y claro, a nivel neurológico pues va a tener un poco más daño, ¿no? Se pueden ver afectadas por más tiempo o dañar la estructura. Atetosis, el balismo, también los movimientos, por ejemplo, de las partes proximales del cuerpo. Y Parkinson es una patología que presenta tanto trastornos hiperkinéticos como hipokinéticos. Lo que acabamos de explicar en las vías, esas vías directas, esas vías indirectas, que controlan al tálamo, que lo dejan, que lo sueltan, que lo dejan trabajar el movimiento, lo que no. Entonces, en esas vías, ¿qué va a pasar? Hay disminución a veces de dopamina para hacer el control sobre el putamen. Entonces, disminuye dopamina, disminuye GABA, por ejemplo, neuronas del núcleo lenticular, y la dopamina que está llegando desde la parte compacta de acá del mesencéfalo. Entonces, ¿qué está haciendo? Activando esas vías, así como veíamos esa red se activa y entonces genera un movimiento, ¿de acuerdo? Pero en otro caso, por ejemplo, no hay suficiente dopamina en la sustancia negra, sino que se disminuye. Y entonces, ¿qué pasa? Como hay disminución, no va a poder controlar. ¿Sí? Y entonces también empiezan a que los núcleos basales a trabajar como quieren. Y como ellos se regulan, entonces unas veces rápido, otras veces lento. Y Parkinson depende de la concentración dopaminérgica en esa sustancia negra. Entonces, dependiendo de esa concentración, si alcanza para regular o si no alcanza para regular. Y entonces habrá unos momenticos que regulan y hay otros momenticos que no regulan. Y entonces por eso en el Parkinson se ven los dos tipos de trastornos al tiempo de la enfermedad. Y entonces, aquí les traje, bueno, la enfermedad de Parkinson, pues los signos, ya lo leen también en su conferencia, aquí está, con un resumen, puede comenzar entre los 45 y 55 años. Prácticamente la causa de la generación de esa sustancia negra. Los signos, el temblor, exacto, como también tiene un proceso, ¿no? De signos, rigidez, la rigidez plástica que les decía, no hay una hipertonía espástica, ¿no? Porque no es neurona motora superior la que se ha dañado.
Bueno, resistencia al movimiento pasivo, cuando evalúan los terapeutas que evalúan el tono muscular, navaja de fuelle, o si es en rueda dentada, entonces buscar daño de ganglios basales, pero si es en navaja de fuelle es daño de neurona motora superior. Bueno, dalcinesia, esa dificultad para iniciar el movimiento, hay rostro inexpresivo. Bueno, no, lo que sí, los ganglios basales no controlan esa cualidad del movimiento, la fuerza. La fuerza sigue siendo estable, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ver, chicos, para finalizar la clase, la enfermedad del Huntington tiene que ver con la generación de esa vía estriatonígricas. Estriatonígrica, la última que les expliqué, ¿sí? La última, ¿sí? En la vía indirecta. Esa es la que tiene que ver con el daño, más que todo no tanto daño de la vía, sino a nivel neuroquímico. No hay una adecuada también producción de GABA ni de ese complejo sustancia P, o sea, del grupo B1 del putamo, ¿no? De las neuronas que están en el putamo. Sí. Y pues se causa por esa activación de las neuronas dopaminérgicas. No pasó, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue? ¿Qué fue con la diapositiva? Ya. Pero no sé aquí, a ver, pongámosle volumen. ¿No pasó? Más que todo visual, ¿no? Enfermedad de cuando se llega un paciente con esas características, pues ya te está dando, además de cuando hacen ustedes la residencia no internado, los rotes. En los rotes sí van a tener la oportunidad de ir a ver un paciente para definir sus signos, síntomas. Allá van a hablar de todos los signos y síntomas. Lo más seguro es que nos van a definir el tipo de patología, que van a establecer el tono, van a hablar de coriandetosis, ¿cierto? Ya en términos de la enfermedad. Allá no vas a hablar de la vía directa, indirecta, de los ganglios basales. ¿Por qué no vas a hablar ya? Porque ya lo sabes y ya tienes el conocimiento acá. Porque si no, explica, bueno, por qué. Expliquen por qué se da ese fenómeno, qué es lo que ocurrió allí, qué se dañó. Entonces, ¿están dañados qué? Las funciones de los ganglios basales. ¿Cierto? ¿Y qué vía? Estriatonígrica. O sea, tienen que pensar que cuando ven un paciente así, ¿en el qué? En el núcleo caudado y en el putame. Allá hay daño. Pero es que el núcleo caudado y putame, y depende de la lesión, hasta qué punto será tan grave. ¿No? ¿Será que es solo un pedacito de la cabeza del núcleo caudado, un poquito allí? ¿O será que todas las neuronas del núcleo caudado? ¿O será que son las neuronas nomás de la cola? Entonces es chévere la clínica, pero explícala. Y búscale solución a tu paciente. ¿Cómo le vas a buscar solución? Si la clínica te está diciendo esto, pero tú sabes toda la base, puedes generar una propuesta. Iremos por acá y generemos un diagnóstico diferencial. ¿Cierto? Hasta que definitivamente concluyen que es pues, la enfermedad de Huntington. ¿Cierto? Claro, estas ya están estudiadas. Y ya por eso ya en la clínica son muy ágiles y ya la hacen. Pero, por ejemplo, ¿no? Expliquemos ahí qué pudo haber pasado, cuál vía, ¿no? Si es estriatonígrica, ¿está involucrado quién? Cuerpo estriado, ¿y quién? Y la sustancia negra, ¿cierto? Estriatonígrica. No es la vía estriatopalidad la que se da, no es la estriatopalidad, ¿cierto?
ni es la vía o el fascículo talámico. Tampoco es el fascículo talámico, ¿cierto? Y entonces vas a presentar el examen para la especialización y te sale una pregunta, ¿no? ¿Cuál de las vías se ha dañado en esta enfermedad de Huntington? Entonces, entre todos los fascículos que te mencioné, pues estás seguro ya que es la vía striatonina, ¿cierto? El síndrome de Tourette también tendría. Sí, de la Tourette también, ¿no? En los niños más que todo, como esos tics, ¿no? Ese síndrome también es daño de ganglios basales. Hemivalismo del núcleo subtalámico del bis. Bueno, chicos, hemos terminado la clase. ¿Cómo? Dime.